¿Nos puedes confirmar, Brandon, si ya estamos en vivo? Excelente, ahora sí ya estamos en vivo. Buenas tardes nuevamente y bienvenidos a nuestra tercera conferencia del día, de nuestro primer día de la Semana del Psicólogo 2020. Recordándoles que pues es la primera vez que tenemos esta modalidad virtual y precisamente la conferencia que tenemos ahora, la tercera conferencia de nuestro día, es relacionada con esto y nos va a ser de mucha ayuda para darnos cuenta de algunas herramientas que nos hacían falta antes de toda esta contingencia, para poder emplearlas en futuras problemáticas sociales o futuros problemas, tener las habilidades de resolución de problemas y de conflictos como psicólogos clínicos en formación. Entonces, es para mí un placer el día de hoy que tengo conmigo a un invitado muy especial que nos acompaña desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Nos acompaña con esta ponencia con el nombre El desafío del cambio en la psicoterapia ante el COVID-19. Es impartida por nuestro invitado de hoy, nuestro ponente, doctor Luis Flores, y me permito hacer lectura de una breve semblanza. Él es licenciado en sistemas, tiene maestría en desarrollo humano por la Universidad de Ciencias del Comportamiento, la unidad académica de la Sociedad de Psicología Aplicada de la UNAM, tiene maestría en psicoterapia transpersonal por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, tiene doctorado en desarrollo humano por la Universidad IEXPRO y actualmente desarrolla e imparte talleres, diplomados y programas de desarrollo humano y organizacional en diversas empresas transnacionales. También cabe mencionar que es docente de licenciatura y posgrado. Así que tenemos el día de hoy al doctor Luis Flores. Muchas gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación. El escenario es tuyo. No, al contrario, Karen, muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo este espacio y este momento de aprendizaje, ¿verdad? Yo soy de la idea que compartir el conocimiento es una acción que hace que el conocimiento mismo crezca. Entonces, pues vamos a compartirlo. Muy bien. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para empezar a hablarles sobre este tema. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Solo confírmenme. Sí, así es, Luis, te confirmo. Perfecto. Pues este es el tema del desafío del cambio en la psicoterapia ante el COVID-19. Desde mi punto de vista, pues es un tema de mucha relevancia, sobre todo por el contexto en el que estamos atravesando. Pero no solamente por el contexto en el que atravesamos, sino que nosotros ya veníamos atravesando por una serie de circunstancias que nos daban la idea de que estamos atravesando por grandes cambios en muchos ámbitos y que es necesario pues voltear a revisar cómo estamos nosotros actuando ante el cambio. Y hablando del cambio, estarán de acuerdo conmigo que todo cambia, ¿no es cierto? Cambian las personas, nosotros no, ustedes no son los mismos de que son ahora a los que eran cuando empezaron su carrera, cuando entraron a la universidad o cuando entraron a la preparatoria. Ustedes se habrán podido cuenta si hacen una reflexión que ya son personas diferentes. Entonces cambian las personas, cambian las familias, las configuraciones familiares. Hoy pues son pues, muy diferentes a las que teníamos, no sé, en tiempos de nuestros abuelos o de nuestros papás, ¿no es cierto? Cambia la cultura misma, cambian las formas de hacer política, cambian los modelos económicos, cambia la tecnología, uy, que sí cambia la tecnología, y cambian también las organizaciones. Todo cambia con el tiempo y además esto se sucede muy rápido. El cambio es la única constante, es lo que aprendemos de todo esto. Y fíjate que desde que el ser humano apareció sobre este planeta, pues no ha cesado su evolución.
Y ha habido en la historia de la humanidad ciertos acontecimientos que han marcado el rumbo, que han cambiado diametralmente la dirección de la evolución de la humanidad, representando pues verdaderos hitos en esta dinámica. Algunos de esos cambios, por ejemplo, pueden ser el fuego, ¿no? Muy importante. Otro, la agricultura, también cambió diametralmente la evolución de la humanidad. Otro cambio fue la invención de la rueda. Tenemos más cambios como la escritura y posiblemente la imprenta. Pero también el siglo XX representó sin duda el siglo en el que, en el que la ciencia y la tecnología evolucionaron como nunca lo habían hecho antes. Siglo XX ha sido marcado por los avances científicos y tecnológicos en todo el mundo. Sin embargo, el boom realmente tecnológico se ha sucedido a principios de este siglo, el siglo XXI, con la Internet, que nos sumerge en una nueva era, que le llamamos la era de la información, o la era del conocimiento, la era de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos cambios, particularmente del siglo pasado para acá, pues han representado también pues grandes cambios en la forma en que nos relacionamos, en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que operamos, en la que producimos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que cada generación se ha relacionado de una forma diferente y la consecuencia de esto ha sido que cada generación ha generado una estructura de pensamiento diferente, de tal forma que no tienen una estructura de pensamiento igual los baby boomers, por ejemplo, que la generación X, o que los Zennials o Centennials, que los Millennials, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también pues esto hay que considerarlo, porque a la hora de enfrentarnos al cambio, el primer gran desafío que tenemos es cómo compaginamos, cómo hacemos trabajar diferentes generaciones con diferentes estructuras de pensamiento. Entonces, desde ahí ya tenemos un gran desafío. Pero además, estos cambios se han sucedido a una velocidad de vértigo. Realmente los cambios, y particularmente a partir del siglo XX, la revolución científica y tecnológica ha provocado que el ritmo de los cambios se acelere de manera vertiginosa. De tal forma que pues esos modelos rígidos a los que algunos nuestros abuelos estaban acostumbrados, pues hoy ya no funcionan para reflexionar sobre el mundo actual. Y de pronto resulta que queremos seguir viendo el mundo actual, queremos seguir observando y analizando y aprendiendo del mundo actual con modelos obsoletos, modelos que ya no son funcionales, ¿sí? Y nos aferramos a esos modelos. Y este aferramiento, pues, hace que de pronto podamos hacer una analogía. Imagínense que de pronto ustedes quieran observar a un mundo que cambia todo el tiempo, que cambia constantemente, con un mapa fijo. Evidentemente, esto de entrada ya parece algo impráctico, ¿no? Ya parece infuncional, ilógico, ¿no es cierto? Pues eso es lo que nos pasa a veces cuando nos aferramos a esos modelos que a lo mejor funcionaron en otro tiempo, pero que ya no se adaptan a estos nuevos tiempos. ¿Y qué sucede? Ya nos ha enseñado la historia, nos ha enseñado Darwin, que el que no se adapta desaparece.
¿o no? Y si no, bueno, pongamos algunos ejemplos, ¿no? Muchas empresas, pero también muchas tecnologías han desaparecido. Quizás algunos de ustedes que son muy jóvenes, pues incluso no sabían de ciertas marcas que hoy ya no existen, ¿no? Como Burger Boy, como París Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Son empresas que no se supieron adaptar al cambio. Y entonces se extinguieron, como se extinguieron los dinosaurios. Pero no solamente desaparecen las empresas y desaparece la tecnología. Lamentablemente, también desaparecen múltiples oficios y profesiones. También se han extinguido, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de estos oficios y estas profesiones que en su momento pues fueron muy socorridas, pero que hoy ya no existen o que la tendencia es que desaparezcan muy pronto. Y cuando reflexionamos sobre todos estos cambios y toda esta adaptación del ser humano, necesariamente tenemos que pues, revisar de dónde venimos, pero más importante también hacia dónde vamos. Y tal forma que pues, podemos hacer un análisis desde Lucy, en este caso, está Australopithecus, que fue encontrada los restos de esta Australopithecus, que fueron encontrados el siglo pasado, y que nos han servido para estudiar la evolución de nuestra especie. Y pasando por diferentes momentos de evolución, llegamos a Sofía. ¿Y quién es Sofía? Preguntarán ustedes, ¿no? ¿Quién diablos es Sofía? Bueno, les presento a Sofía. Sofía es una especie de combinación mitad de tecnología, mitad ser humano. Es la fusión entre la tecnología y el ser humano lo que va a generar una nueva especie que los expertos ya están llamando como Homo Deus. Es la nueva humanidad. ¿Y cómo hemos llegado a este, pues a este Homo Deus? Primeramente, hemos tenido que enfrentar en muchos momentos de la historia, pues muchos motivos de muerte. La historia de la humanidad tiene básicamente tres motivos principales por los que la gente ha muerto en millones. Aquí tenemos dos de ellos. Uno es la hambruna, que ha matado a millones de personas a través de la historia, pero también las enfermedades, las pandemias también han sido causa de millones y millones de muertes a través del tiempo. La otra causa son las guerras, pero no me enfocaré en eso en este momento. Lo que sí quiero comentar es que este hecho nos lleva a que el hombre ha tratado pues de trascender a la muerte, ¿no es cierto? Y lo ha tratado de hacer desde diferentes medios, de diferentes formas. Lo ha tratado de hacer desde la religión, lo ha tratado de hacer desde la filosofía, lo ha tratado de hacer desde la ciencia, inclusive. Y déjenme compartirles algo. Realmente estamos a la casa de la muerte. ¿Y qué creen? Le estamos ganando terreno. Le estamos ganando terreno a la muerte. ¿Cómo es esto de que le estamos ganando terreno a la muerte? Bueno, han existido diferentes formas en que hemos manipulado genéticamente las estructuras del ADN. Y con eso hemos logrado pues, la corrección de enfermedades mitocondriales, como las que se listan aquí: retraso en desarrollo, demencia, ciertos problemas neuropsiquiátricos, migrañas,
algunas características del autismo, retraso mental, convulsiones, parálisis cerebral atípica, algunos accidentes cerebrovasculares y un etcétera, 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 muy largo. Otro, pues es el aporte de la ingeniería biomédica cuando entra en acción. ¿Qué nos ha aportado? Bueno, diferentes, por ejemplo, tipos de prótesis, ¿no? Desde las más simples, como puede ser una muela artificial, hasta las más complejas, como pueden ser unos ojos biónicos, o una prótesis de una pierna, o de un brazo, o inclusive hoy hablamos de prótesis de órganos tan importantes como el corazón, como los riñones, como el oído, como la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta prótesis que van implantadas en diferentes partes de nuestro cerebro, ayudándonos a reactivar ciertas áreas que habían dejado de ser funcionales y que a través de esta tecnología han vuelto a ser funcionales. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Bueno, además tenemos que hablar de la tecnología informática, la tecnología electrónica, la tecnología de comunicaciones, que también ha hecho sus aportes y principalmente a partir del siglo XXI. Entonces, hoy hablamos de conceptos como inteligencia artificial, hablamos de conceptos como la Big Data, hablamos de términos que para muchos a lo mejor sonarán muy raros, como el Machine Learning, como la Internet de las cosas, como la web semántica, etcétera, etcétera, etcétera. Tecnología que ha sido desarrollada a través de muchos años y que hoy está disponible para nuestro uso y beneficio. Aquí lo que sucede es que muchos de nosotros ni siquiera conocemos este tipo de tecnologías y mucho menos la forma en la que este tipo de tecnologías puede aportar a nuestra práctica profesional, sea cual sea. En el caso que nos ocupa, pues es la práctica de la salud mental. A través de esta tecnología, hoy podemos hacer, por ejemplo, análisis cibernético de las emociones. Este análisis cibernético que es posible gracias a todo el mundo de información que se sube a las redes sociales, que nosotros mismos subimos a las redes sociales, sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestras preferencias, sobre los lugares que compartimos con la gente que es cercana a nosotros. Todo eso es información que suma para un análisis cibernético de nuestras emociones. Y les voy a dar un dato importante. Las redes sociales, la internet, ha acumulado hasta 5,000 rasgos de personalidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? 5,000 rasgos de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la internet y las redes sociales nos pueden conocer inclusive más que nosotros mismos nos conocemos. ¿No te parece esto increíble? Ahora, esto ha impactado de manera directa en la esperanza de vida de las personas. Aquí vemos una gráfica de cómo ha evolucionado esta esperanza de vida. Esta esperanza de vida es, de alguna forma, es la longevidad del ser humano, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta gráfica, pues, cómo se ha ido incrementando desde 1930 hasta hace 4 años, en el 2016. Estamos hablando que prácticamente el modelo nos dice que la edad se ha más que duplicado. ¿Sí lo ven? En 1930 la esperanza de vida promedio a nivel mundial era de 33 años. Para
hombres y 34.7 para mujeres, mientras que hoy la hemos pues más que duplicado. Tenemos allá los números: 72.6 para hombres y 77.8 para mujeres. Pues se escucha muy bueno, ¿no? Por eso yo decía, le estamos ganando terreno a la muerte. Es en este sentido. ¿Y eso qué implica? Porque se escucha muy bueno, ¿no? Pero una de las implicaciones es que hoy estamos hablando de una cuarta edad, ¿sí? Fíjate, ya no estamos hablando solamente de una tercera edad, ¿sí? Ahora ya hablamos de una cuarta edad. ¿Qué es esta cuarta edad? Los adultos que van más allá de los 80 años. Y bueno, hemos llegado a esto gracias a todos esos avances tecnológicos y científicos aplicados a la medicina, a cualquier campo de la salud. Pero, pues esto tiene sus implicaciones, ¿sí? Vamos a revisar cuáles son las implicaciones. Se escucha muy bonito, muy bueno, pero veamos cuáles son las implicaciones. Primero, replanteamiento de las etapas del desarrollo humano. Si tal vez tengamos que analizar esas etapas del desarrollo humano que hemos construido durante el siglo pasado, esas etapas que nos han marcado las fronteras entre la infancia, entre la adolescencia, entre la juventud, entre la adultez temprana, la adultez madura, y etcétera, 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 ¿no? Y bueno, tal vez es el momento de reconsiderar cómo vamos a hacer este replanteamiento, ¿sí? Y bueno, algunos efectos que vemos aquí es que, por ejemplo, hoy vemos gente cercana ya a los 30 años que a lo mejor hace 20 años o hace 30 años lo hubiéramos considerado con comportamientos de un adolescente. Ajá. Pero bueno, es parte de este efecto. Otro efecto es que hoy tenemos que darle un significado nuevo, diferente a la vida y a la muerte. Porque bueno, no es lo mismo morir cuando tienes una esperanza de vida en promedio de más de 80 años que morir cuando tenías una esperanza de vida de 30 años, ¿no? El significado de la vida y muerte necesariamente cambia para cada uno de nosotros. Otro aspecto es que el hecho de que las personas cada vez sean más longevas demanda de cuidados de larga duración, ¿sí? Porque se prolonga pues esa edad más allá de los 80, pero también otro aspecto, otra implicación es que pueden aparecer nuevos trastornos. Y puede ser que esos trastornos ni siquiera los conozcamos en este momento. Entonces, pues tenemos que estar al pendiente, ¿no? Cuando la gente moría a los 30 años, pues no estaba enterada por ejemplo, de enfermedades tipo Alzheimer, ¿no? El Alzheimer surgió cuando la gente empezó a vivir más años. De la misma forma, pues hoy que estamos viviendo más años, no sabemos qué nuevos trastornos vayan a aparecer, pero tenemos que estar atentos como profesionales de la salud. Al estar atentos, pues necesariamente vamos a tener que desarrollar nuevas disciplinas para atender a estos nuevos trastornos que se van a generar, ¿sí? Entonces, es una tarea muy compleja que tenemos por delante, pero definitivamente una tarea muy compleja, muy loable además. Un punto bueno es que con todo esto que les platiqué en la lámina anterior, hoy tenemos la posibilidad de tener más datos del paciente. Imagínense, con 5,000 rasgos de personalidad a los que podemos tener acceso, podemos conocer
mucho más a cada uno de nuestros pacientes. Y con mayor información podemos diseñar abordajes mucho más efectivos en cualquier tipo de trastorno. Ustedes dirán, bueno, esto parece muy de ciencia ficción. La verdad es que no. Hoy ya es una realidad. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado o haya leído de un proyecto de la famosa, el otrora gigante de la computación IBM, que desde hace algunos años se ha involucrado en un proyecto, tal vez el proyecto más importante de toda su historia, que es el proyecto Watson. ¿Qué es Watson? Aquí nos dice, es una plataforma de tecnología de computación cognitiva abierta, es decir, una inteligencia con un enorme potencial para revolucionar campos de investigación como la bioquímica, como la medicina y, por supuesto, la psicología, entre muchos otros, ¿verdad? Y está consiguiendo que empecemos a hablar con las máquinas de manera natural. Qué importante, qué increíble además. Estamos hablando de inteligencia artificial. Y quiero hablar en particular de el Personality Insights. ¿Qué es esto del Personality Insights? Aquí nos dice, es un servicio de IBM Watson para conocer sobre cómo y por qué las personas piensan, actúan y sienten del modo en que lo hacen. Este servicio aplica análisis lingüístico y teoría de la personalidad para inferir ciertos atributos a partir de texto desestructurado de cada una de las personas. Aquí te dejo el link, te dejo un link, si quieres, tómale una foto. De todas formas, vas a tener la oportunidad de revisar el video nuevamente porque va a quedar grabado, pero esto que te estoy compartiendo es una demo del Personality Insights que tú puedes probar contigo mismo. Aquí un detalle es que este Personality Insights tú lo tienes que autorizar para que analice tus redes sociales, ¿sí? Para que analice tu Twitter o tu Facebook o tu WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de un análisis complejo, te puede arrojar resultados de estos, de múltiples rasgos de personalidad que te van a sorprender. Cuando tú veas los resultados, pues te vas a encontrar que nunca habías leído un análisis de personalidad tan exacto a partir de un análisis cibernético. Imagínate que esto lo puedas aplicar con tus pacientes. Entonces, esto pues, va a potenciar las herramientas que tú tienes de cara al paciente y va a enriquecer el diseño de abordajes psicoterapéuticos que permitan una mayor efectividad. Bueno, ahí te lo dejo. Imagínate todo lo que podemos hacer. Ahora, otro aspecto que nos ha traído la tecnología y que podemos aprovechar en nuestra práctica psicológica y psicoterapéutica es la realidad virtual, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos de la personalidad. Quizás en este momento tú estés pensando en la realidad virtual con algún juego o inclusive con alguna película en tercera dimensión con, le llaman 360, ¿no? Inclusive algunos tal vez hayas jugado. Bueno, pues esta misma tecnología aplicada a la psicología y a la psicoterapia puede servirnos para tratar pues ciertos trastornos como las fobias, ¿no? ¿Cuál es
digamos, el racional de esto. Aquí lo subrayo: si modificamos las percepciones con realidades virtuales, modificamos las reacciones posteriores. ¿Y esto por qué? Como dice un poquito antes, dice, numerosos estudios han demostrado que nuestras reacciones derivan en la mayoría de las ocasiones de nuestras modalidades perceptivas y con posterioridad son elaboradas por nuestras estructuras cognitivas. ¿Sí? Entonces, fíjate, son dos elementos bien importantes acá en la forma que incide en nuestro comportamiento. Primero, cómo percibimos la realidad, y segundo, cómo en base a nuestras estructuras cognitivas interpretamos esa realidad. Si utilizando este tipo de tecnología podemos hacer modificaciones en estas percepciones, pues entonces también podemos modificar esas reacciones posteriores, como nos dice aquí este texto. Bueno, esto ya lo comenté: la realidad virtual como tratamiento para las fobias, pero también otro tipo de trastornos como la ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, voy a pasar, hablando ya de ansiedad y depresión, a compartirte algunos datos duros, cuya fuente es la Organización Mundial de la Salud, pero quiero enfocarme particularmente en los primeros dos: trastornos de ansiedad, incluyendo fobias, y trastorno de depresión. Y fíjate cómo esos dos tipos de trastornos ocupan el primero y segundo lugar, según la prevalencia mundial estimada. Ocupan la ansiedad 28% y depresión 17%. Estos son números a nivel mundial. Sin embargo, pues en México no varían mucho estos porcentajes. Por otro lado, te comparto esta gráfica donde vemos cómo ha evolucionado el número de suicidios. Es impresionante y es alarmante además cómo han crecido el número de suicidios, normalmente derivados de los trastornos y en particular de la depresión. Pero pues cuando vemos este tipo de gráficas, pues sí, es a lo mejor momento de prender focos rojos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Ansiedad y depresión son los trastornos del siglo XXI, como nos dice acá. Entonces ya traemos una dinámica en este siglo. Lamentablemente hay otros números que te muestro acá, que es la tasa de profesionales dedicados a la salud mental. Y vemos lastimosamente el caso de México, que esos números pues, son demasiado bajos. El número de profesionales de la salud mental por cada 100,000 habitantes es muy bajo, inclusive comparado con países ya no de primer mundo, ya no países europeos o de ese tipo, sino países de Latinoamérica. Entonces, pues es todavía más alarmante, ¿no? Las cifras de depresión y ansiedad están aumentando y nuestros números en cuanto al número de profesionales dedicados a la salud mental es muy bajo. En este contexto, ¿qué vamos a hacer? Y por si fuera poco, hoy estamos atravesando por esta situación de COVID-19, ¿no? El encierro que vivimos millones de personas, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues ha hecho que afloren o se exacerben, ¿no? Se intensifiquen estas emociones que ya venían en crecimiento, todavía en un porcentaje mayor, creando impactos psicológicos
muy importantes en toda la gente. ¿Qué efectos psicológicos? Bueno, sobrepreocupación, estrés, ansiedad, angustia, sí son efectos que afloran o se exacerban en todas las personas ante este confinamiento. Fíjate que existe evidencia científica que el estado de encierro en cualquier situación siempre provoca diferentes síntomas como los que muestro acá: ansiedad, estrés postraumático, paranoia, obsesiones, confusiones, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos muchos pacientes con estos síntomas que se confunden. Y de pronto a nosotros nos pasa, ¿no te ha pasado que de repente ya no sabes en qué día vives? Y de repente crees que es lunes y apenas es jueves, o ya es jueves, etcétera, etcétera, etcétera. O te muestras más irritable que en otros momentos. Entonces, bueno, esto le está sucediendo a mucha gente alrededor del mundo. Estadísticas muestran que la violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo de la pandemia. Y también eso es un producto de la irritabilidad y de que no sabemos manejar esas emociones. Por si fuera poco, hay otros factores de riesgo que agravan aún más esta situación. ¿Sí? El hecho de que la cuarentena se esté prolongando y prolongando y prolongando y no tengamos la certeza de cuándo va a terminar. El temor a la infección, ¿no? También es otro factor que agrava los síntomas que acabamos de revisar. Estamos preocupados por las pérdidas financieras en cualquiera de las modalidades, sea a través de la pérdida de trabajo o del empleo o de la actividad que nos genera el ingreso. Ajá. Pero además tenemos información poco clara o inclusive mucha desinformación. Desafortunadamente, a través de las redes sociales, pues fluye mucha información que no es cierta. Y también, desafortunadamente, eso ha provocado mucho estrés, mucha ansiedad y otros trastornos. Entonces, pues fíjate que esto del COVID, y revisando todo lo que te he compartido el día de hoy, el COVID pues no viene a ser sino una especie de catalizador o una especie de acelerador de los cambios que ya se venían dando, pero que pues, a lo mejor por nuestra resistencia al cambio no estábamos tomando muy en serio, ¿verdad? Entonces, COVID-19 hoy viene a ser un acelerador simplemente de esos cambios que ya se estaban gestando. Pero ahora, ¿en qué contexto nos deja? ¿Y en qué desafío nos deja? Bueno, ya revisamos, ansiedad y depresión son los trastornos del siglo XXI que se han venido incrementando, sobre todo desde principios de este siglo a la fecha, y que hoy ante el COVID-10 pues se exacerban, se intensifican todavía más. Otro aspecto que es parte del contexto nacional al que nos enfrentamos es el que tenemos muy poca oferta de servicios de salud mental. Es decir, hacen falta muchos profesionales de salud mental. Ya lo comenté, COVID-10 viene a ser solo un catalizador para el cambio de los paradigmas. Ahora sí ya no nos deja de otra. Tenemos que romper esos paradigmas que nos tenían a lo mejor atrapados a modelos rígidos del pasado, que hoy ya no son funcionales, y mucho menos en el contexto del COVID-19. Afortunadamente, hoy tenemos otros recursos con los que no contábamos hace 20 años, hace 30 años. Hoy tenemos nuevas tecnologías de información y comunicaciones,
las llamadas TICs, a las que podemos tener acceso de manera, pues algunas herramientas de manera inmediata. Otras, pues sí son más sofisticadas, requieren a lo mejor más tiempo, más aprendizaje, pero lo cierto es de que hay herramientas que hoy por hoy ya podemos usar de manera inmediata, que están a nuestro alcance. Pero, pues sí requiere de nuestro compromiso como profesionales en la salud mental. Tenemos que pues agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Tenemos que aceptar ese compromiso, quitarnos esos paradigmas que muchos profesionales, muchos psicólogos, terapeutas están en contra, por ejemplo, de las terapias en línea. Pero las terapias en línea hoy son ese recurso seguro que va a evitar bueno, nos contagiemos por estar recibiendo a muchos pacientes o por estar, va a poner en un lugar seguro al paciente también, al no exponerlo a la posibilidad de que nosotros lo contagiemos, ¿no? Y por otro lado, la necesidad que los pacientes tienen de que sus trastornos sean tratados por los profesionales de la salud. Entonces, hoy por hoy, este compromiso ya no es una opción. Este compromiso es una obligación y una responsabilidad para todos los profesionales de la salud mental. Entonces, hagamos ese compromiso. ¿Qué nos toca hacer a nosotros los profesionales en la salud mental? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, empezar por romper paradigmas, abrirnos a nuevas experiencias. Ya lo comentaba, abrirnos a esa posibilidad de las terapias online a través de la tecnología. Compromiso y responsabilidad también de los profesionales de la salud mental, mantenernos a la vanguardia en constante estudio y aprendizaje. Un terapeuta nunca se termina de formar, siempre tiene que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y sobre todo en el contexto que ya te platiqué, que pues con la cuarta edad van a surgir nuevos trastornos. Entonces necesitamos estar a la vanguardia en investigación, en aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Manejar herramientas tecnológicas también es un compromiso y una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros como terapeutas, como psicólogos. Y bueno, lo más importante es poner todo ese conocimiento y toda esa experiencia y toda esa actitud al servicio de los demás, al servicio de los que están allá afuera, requiriendo de esa luz que nosotros les podemos dar. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar de manera inmediata para hacer estas terapias online? Bueno, podemos hacerlo a través de la más sencilla que nos podemos encontrar, las videollamadas de WhatsApp. Todo mundo tiene WhatsApp en su celular, todo mundo puede tener acceso a videollamadas, entonces es la forma más rápida y más sencilla de poder dar terapias en línea. Hay otras herramientas un poquito más sofisticadas, como el Zoom. También es una herramienta que para mi gusto es una de las más estables, pero también es una herramienta que, bueno, hace algunas semanas la habían criticado mucho por un tema de seguridad. Afortunadamente ya la empresa Zoom corrigió esos temas de seguridad por los que la habían estado criticando, y bueno, creo que ya es una herramienta más segura, además de que tiene la posibilidad de incorporar pues a más personas en una misma sesión, de tal forma que inclusive nos puede servir para psicoterapia de grupo. Entonces, muy importante Zoom. Otra alternativa es Webex. ¿Sí? Webex también funciona un tanto como Zoom, es otra marca,
También es muy estable. Y ambas tienen versiones gratuitas. Entonces esto es lo mejor, ¿no? Aunque si queremos escalar de versión para tener más características, va de costos desde $14 al mes hacia arriba, ¿no? Entonces, si optamos por una versión de $14, pues yo creo que igual pudiera ser pudiera ser razonable el costo, accesible. Otra opción es el Skype. Otra opción es el FaceTime, aunque esta en particular solo aplica para usuarios que tengan el sistema operativo iOS, ¿sí? Entonces, pues aquí a lo mejor está un poquito más restringido. Bien. Nada más otra cuestión. Cuando utilices este tipo de herramientas, ten mucho cuidado. No te vaya a pasar lo que les pasó a estas personas que te voy a compartir. Oh my God, did he fall? And it's really challenging. I know with children home from school and working from home. They're just trying to keep all of those distractions out. The whole page comes down. No, don't touch the computer, the whole metal part of the screen. The monitor itself. Don't use the mouse. Okay. Now, wait a minute. It says mute, stop video. No, I don't want you to do anything on the Share computer. screen. I don't want you to do anything on the computer. In reality, I've heard that social work kind of has very high standards and like good standards of other professions don't have. Hold on. What's up? Johnny, I can see you. I don't see you. Bien. ¿Qué te pareció esa? Entonces, bueno, sí es importante. Y lo más importante, recuerda que nosotros como profesionales en la salud mental estamos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad, en medio de esa oscuridad en la que nos ha sumido el COVID-19. Y bueno, por mi parte es todo lo que te quería compartir el día de hoy. Nos quedan 10 minutos y dejo el espacio para preguntas y respuestas. También te dejo mis datos por si tuvieras alguna duda posterior, con todo gusto te la puedo responder. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y tan funcional para nosotros como psicólogos en formación y psicólogos que ya están pues graduados. Tenemos algunas preguntas que nos realizaron a lo largo de la transmisión y daré lectura a continuación de algunas. Ok. Nos dice Georgina Camarena, ¿cuáles son los retos y cómo los deben enfrentar los psicólogos organizacionales en este regreso a la actividad productiva? Gracias. Es una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los retos para los profesionales en el ámbito organizacional? También es una pregunta compleja porque ciertamente no sabemos a qué normalidad vamos a regresar, ¿no es cierto? Se ha dicho que vamos a regresar a una nueva normalidad. Pero ¿cuál es esa nueva normalidad? No la sabemos realmente. El principal desafío o el principal reto al que nos enfrentamos, no solamente en el ámbito organizacional, pero en general, es esa incertidumbre de que no sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad. Otro reto importante
pues va a ser también el desafío de la discriminación, que yo ya lo he enfrentado con algunos pacientes. Pacientes que a lo mejor tienen conocidos de gente que ha enfermado y ha sanado, y ha regresado a su trabajo. Y que hoy están siendo discriminados, están siendo así como que, ay, no te me acerques, ¿no? Porque no me vayas a contagiar. Entonces, la discriminación es un efecto que también se integra a los desafíos en las organizaciones en esta nueva normalidad. Y bueno, ya sin mencionar los aspectos de estrés postraumático, ¿verdad? Que habrán que ser tratados, sobre todo en personas que ya venían con trastornos de ansiedad antes de la pandemia, ¿no? O de depresión, y que durante este periodo se han exacerbado. Entonces, el manejar eso va a ser también otro de los retos. Entonces, en términos generales, así son así de los grandes desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Muchas gracias, Luis. Nos dice también Jesús Santoyo si la inteligencia artificial en algún punto podría sustituir al psicólogo clínico. Buena pregunta. Ojalá que no. Yo espero que no. Yo lo que espero, pero eso también depende mucho de nosotros, es de que más bien nos podamos integrar en equipo con la inteligencia artificial. Esta combinación de tecnología con ser humano puede resultar la más poderosa y la más efectiva. Entonces, yo diría, no hay que pensar si en algún momento nos vamos a ser reemplazados por una inteligencia artificial, sino más bien pensar de qué forma nosotros, como profesionales de la salud, podemos aprovechar las inteligencias artificiales como el Watson, como Personality Insights, en favor de nosotros y de cara a nuevos tipos de abordajes psicoterapéuticos. Muchas gracias, Luis. Verónica Arellano nos pregunta, ¿cuál cree que sean las futuras profesiones que desaparezcan en el futuro? Las futuras profesiones que desaparecerán próximamente. Bueno, yo creo la que mostraba hace rato es, por ejemplo, los ingenieros petroleros, ¿no? Los ingenieros petroleros, pues, evidentemente es una de las profesiones que ya no van a existir en un futuro próximo. Se nos está acabando ese recurso, el petróleo, ¿sí? Entonces, no va a haber necesidad de ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces, de entrada, esa es la que se me viene así a la mente en este momento. Pero oficios han desaparecido muchos más, ¿no? Tenemos el afilador, tenemos el que le movía el elevador, por ejemplo, tenemos el farolero, tenemos el lechero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero como profesión es la que veo es el ingeniero petrolero más inmediato. Muchas gracias. Nos pregunta Pamela Arroyo, ¿IBM Insights podría prestarse a un mal uso? Algo como facilitar de más el trabajo del terapeuta y dejar de un poco de lado el poner en práctica el proceso de análisis, o incluso podría llegar a sustituir el trabajo del terapeuta. Bueno, no, la idea es más bien que complemente el trabajo del terapeuta. Y esta herramienta y esta tecnología, como muchas otras, y nos ha enseñado la historia, que siempre son armas de doble filo. ¿En qué sentido? Siempre la última palabra de si se usa adecuadamente o no está en el ser humano. Desafortunadamente, la conciencia del ser humano no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología. Entonces, sí, hay muchos problemas de tipo ético, de tipo bioético, que vamos a tener que revisar, ¿sí? Antes de hacer un uso extensivo de estas herramientas. Pero sí depende mucho de la ética del profesional.
Muy bien, solamente 3 preguntas más. Tenemos muchísimas preguntas, Luis. Igual si tú gustas puedes, al finalizar la transmisión, en algún ratito libre que tengas, ir a la página para responder las preguntas que no se pudieron responder, porque tuvimos bastantes. Nos Claro, pregunta, claro. Sí, sí, inclusive, pues también dejé mis datos por si quieren seguir haciendo preguntas, con todo gusto. muchísimas gracias, Luis. Nos pregunta Jesús, ¿qué tan invasivo podría llegar a ser el uso de la herramienta de IBM en los pacientes? Y Joana Camacho pregunta, ¿cuáles serían las limitaciones de esta herramienta? Ok, bueno, aquí hay un aspecto bien importante. El uso de estas herramientas requiere del consentimiento del paciente. Si un paciente no nos da el consentimiento para poder analizar sus redes sociales, por ejemplo, entonces no deberíamos de hacerlo por ética. Desde ese punto de vista, si con la autorización del propio paciente, pues esta parte de que es invasivo, porque sí lo es, pero aquí el propósito también es importante. El propósito y la autorización del paciente son muy importantes. Entonces, de esta forma, podríamos, pues de alguna forma, compensar esta invasión que de alguna forma vamos a hacer de todas sus redes sociales. Por cierto, yo les dejé un link por ahí de una demo. Cuando la usen, les va a pedir que les den autorización a sus redes sociales. Para esto les va a pedir, por ejemplo, si quieren analizar su Twitter, les va a pedir el password de su cuenta de Twitter. Mi recomendación es que háganlo, pero inmediatamente que terminen la demo, cambien su password, ¿sí? Es una recomendación. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Luis. Pasamos a la última pregunta porque estamos llegando a nuestro límite de tiempo. Okay. ¿Qué consejos nos podría dar para mejorar nuestra intervención en línea y cómo poder acercar a las personas al uso de las tecnologías? Nos pregunta Omar Navarro Chávez. Fíjate que es bien importante cómo le entramos a la tecnología y también importante cómo hacemos que nuestros pacientes le entren a la tecnología. Uno de los requisitos que debe tener esta forma de hacer terapia es que el paciente tenga un espacio seguro y protegido, un espacio con cierta privacidad, donde él pueda tomar esa terapia. Entonces es un requisito sine qua non. Si el paciente no puede generar este espacio seguro y protegido y privado, entonces sí se va a complicar. Digo, no es posible que el paciente esté tomando terapia en medio de la sala donde están todos sus familiares, ¿no? Entonces sí, este también es un reto, tenemos que ver la forma. Y lo demás, primeramente, nosotros como terapeutas, aprender a usar las herramientas, ¿sí? A lo mejor entre los compañeros de la escuela, entre los colegas, etcétera, 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 hacer pruebas y pruebas y pruebas para llegar a dominar estas herramientas, ¿sí? De tal forma que podamos tener la capacidad inclusive de orientar a nuestros pacientes en el uso de las mismas. La verdad es que no son muy complicadas, la tecnología de hoy es muy intuitiva, y ya sabemos, ahora los niños de ahora son mucho más intuitivos, ¿no? Entonces, cuando no sepas usar una herramienta tecnológica, no te preocupes, dásela a un niño de 5 años y él te va a enseñar, va a aprender y te va a enseñar. Entonces, pues esto es lo que yo puedo compartir de mi propia experiencia. Muchísimas gracias, Luis. De hecho, comentábamos en la mañana que uno de los beneficios que nos brinda la tecnología ante esta contingencia es esto, poder tener ponencias de alto impacto desde la distancia. ¿Tú nos acompañas desde dónde, perdón? Perdón, no te escuché. ¿Desde dónde nos acompañas, Luis? De Ciudad de México. Desde Ciudad de México nos haces llegar la información hasta Celaya. Te agradecemos muchísimo por este tema tan relevante que consideramos que nos va a ser funcional a todos los psicólogos en formación.
A continuación voy a hacer lectura de esta constancia que te queremos hacer llegar a manera de gratitud. Muchas Y hago gracias. lectura. La Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica otorga la presente constancia a Luis Alberto Flores por su destacada participación impartiendo la ponencia titulada El desafío del cambio en la psicoterapia ante el COVID-19 en la Semana del Psicólogo Virtual de la EPSIC, llevada a cabo del 18 al 22 de mayo. Firma tu servidora, presidenta de la EPSIC. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti, Luis. De verdad, nuevamente gracias por acompañarnos, por darnos este espacio y por darnos de tu tiempo para hacernos llegar estas herramientas que van a ser muy funcionales para nosotros. Esperamos que nos acompañes en eventos futuros, ya cuando podamos realizarlos de manera presencial, porque sería un honor tenerte de nuevo con nosotros. Con todo gusto, muchísimas gracias, me honraría. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a concluir con la transmisión en Facebook.